Bienvenidos a Emociones con Vos. Hablemos de la disonancia cognitiva cuando te autoengañas. Hablemos de inicio del origen y por qué está tan relacionado la disonancia cognitiva con las sectas, incluso con las que hablan del coaching. Tiene que ver de inicio con las investigaciones de una persona, Leon Festinger. Él se involucró en una secta por ahí de los años 50 en búsqueda de respuestas, porque la gente solía a veces ignorar los hechos que decía creer e ignorar las palabras que realmente eran importantes. Cuando Leon Festinger, junto con algunos colaboradores de la psicología social, se dieron cuenta de que había grupos que se radicalizaban en sus teorías, en sus hipótesis, a pesar de las evidencias. Entonces Leon Festinger publicó su teoría de disonancia cognitiva en 1957. Festinger propuso, junto con sus colaboradores, e incluso les pagó a otras personas que dicen científicamente no es muy bueno involucrar el resultado, pero hubo 3 personas en las cuales Festinger trabajó, 2 personas y él. Entonces le pagaron a otras personas para infiltrarse en una secta. De hecho, esta secta pues tiene que ver bastante con lo que vivimos actualmente. Tal vez te haya sonado los antecedentes de una, que te diré después cómo se llama, pero Festinger propuso que las personas experimentan molestias cuando tienen creencias contradictorias, o sea, ya sabes, el sesgo de confirmación. Cuando algo va en contra se radicalizan y se aferran, no aceptando lo que se le está diciendo, o cuando sus acciones contradicen sus propias creencias, y para que haya una congruencia buscan separar alguna área. Desde entonces, la disonancia cognitiva se ha convertido en una de las teorías más influyentes e investigadas por la psicología social y otras ciencias. Las personas intentan reducir esta disonancia para aliviar las molestias. El impulso de resolver la disonancia es conocido como principio de consistencia cognitiva, de tener o querer tener la razón. Es importante observar que la disonancia cognitiva no es automática cuando una persona tiene creencias opuestas. Debe tener conocimiento de la inconsistencia para llegar a sentirse incómodo y molesto. Querer tener la razón y autoengañarse para seguir teniendo esta sensación es lo más común en la vida diaria. No todas las personas experimentan disonancia cognitiva al mismo nivel. Algunas personas tienen una tolerancia más alta a la incertidumbre y a la inconsistencia y pueden experimentar menos disonancia cognitiva que aquellos que requieren consistencia. Es importante entender el tipo de creencias, el valor de las creencias y el tamaño de desigualdad para entender la teoría de Festinger. Pero en grandes rasgos, el psicólogo social neoyorquino creó su libro con esta situación. Entonces hablaba de cómo resolver el malestar emocional que provoca esa disonancia, el impulso que sentimos de resolver la molestia y restablecer la armonía ha sido denominado como principio de consistencia cognitiva. Entonces checa cómo influyen en tus emociones. Para reducir la tensión existen varias posibilidades. Algunas personas pueden modificar su conducta, otras alterar el ambiente, sus pensamientos o modificar sus creencias. Otros reformulan los argumentos o ideas previas para que las creencias y actos puedan encajar mejor en sus conductas. Entonces el autoengaño aparece. Hay ocasiones en las que la mente humana soluciona la disonancia cognitiva asumiendo una mentira como si fuera verdad. Y ahí está la frase: di muchas veces una mentira hasta que te lo crees. Hay muchas personalidades, incluso los grandes manipuladores, que
se mienten a sí mismos y tienen una percepción de ellos de ser demasiado seguros. El gran tema es que al creérselo, también logran engañar a las personas y que esas personas crean que tú eres seguro. Las estructuras de las sectas pues son muy parecidas a esto y ejemplos creo que hay muchísimos, pero todo empieza con el perfil del líder y de la personalidad del líder. Ese líder, como casi cualquier organización, debería de tener una misión y visión en la que crea y muchas veces tener una especie de enemigo público para que ratifique la validez de sus acciones. Te hablaba claramente de que existen organizaciones que pues se dedican a reclutar gente, a hablar de situaciones en las cuales la organización se volvería centralizada. O sea, el líder es un líder como un dios, un hegemónico. Incluso muchas veces se sienten o hacen creer que él es el que tiene, o ella, casi siempre es un hombre, pero que tienen la palabra más disruptiva. Y creencias hay muchísimas. Así se va creando mediante argumentos y mediante incluso ciertos actos un poder de referencia. El trabajo de un líder muchas veces es ganarse al primer grupo, al grupo más cercano, al cual le dará ciertos premios validando su existencia, validando y dándole esta unión y esta percepción de pertenecer a un grupo. Así que las personas que pues tienen necesidades emocionales son más propensas a caer como parte de este movimiento. Y entonces se van autoengañando, cambiando los hechos según el grado de inversión que hicieron. Y esto sucede en la mayoría de las relaciones sociales. Cuanto más costo hundido tienes, más difícil te es salir. Imagínate una relación de pareja en la cual llevas un año, 2, 5. Cada vez estás más involucrado, conoces más personas y esto genera apego y también mueve el cortisol y la dopamina, por lo cual es muy difícil salirte de ello. Y entonces te empiezas a engañar diciendo que tal vez la relación fue feliz cuando posiblemente no fue feliz del todo. Simplemente estás resolviendo la disonancia cognitiva que implicaba aquellos momentos incómodos por aquellos pequeños momentos de placer. Y así te vas aferrando a situaciones. De hecho, existe la vilificación, que son conductas que tal vez estén mal para el fin que está persiguiendo esa organización. Leon Festinger lo mencionó en sus investigaciones, por lo que pues era claro que existían situaciones que no eran muy bien vistas. Te digo, ejemplos, no quiero mencionar al grupo, porque pues a final de cuentas había mecanismos de coerción, de aislamiento, de un síndrome de Estocolmo, de un sesgo cognitivo de IKEA, de un sesgo de confirmación. Y las consecuencias es porque ya son no solo una organización social, sino un grupo con gran influencia política. ¿Por qué? Porque muchas personas creen en lo que las otras personas le dicen. Hay ocasiones en las que la mente humana soluciona estas situaciones, y así que la disonancia cognitiva sería como una especie de mecanismo adaptativo al estrés, a la ansiedad y esa búsqueda de la solución a varios de los problemas. Con un sentido constructivo, las terapias psicológicas actuales utilizan la disonancia cognitiva en favor del crecimiento personal siempre y cuando estén
por parte de un profesional que esté avalado por la Secretaría o Ministerio de Salud y de la de Educación. Muchas veces las personas que hacen coaching solo están avaladas por la de Educación, porque se permite enseñarles algo a cualquier persona. Pero en cuestión salud tienen que cumplir muchos más parámetros estrictos. Así que ese es el tip para empezar a entender cuál es el coaching y cuál es un profesional avalado. Los coachings muchas veces te llegan como una solución y no hay tanta claridad, porque la idea es ir subiendo escalones dentro de la organización. En cuanto a la psicología, normalmente puedes ver claramente que la idea primero sería contener el problema, dar un panorama más amplio, empezar a crear herramientas para la solución y de alguna manera trabajar en este tipo de soluciones. Por eso los coaches ganan más que lo que ganan muchos psicólogos. Y de hecho, con frecuencia se emplea para ayudar al paciente a cambiar algunas actitudes y conductas negativas que le motiven para la superación de las temáticas emocionales. Pero te voy a dar ejemplos de disonancias cognitivas. Ya te lo di en cuestión de las sectas, la gente se aferra más a pesar de que hay evidencia para que coincida con lo que ya creen, el famoso lavado de cerebro. Pero también un ejemplo clásico es el de los fumadores, que siguen haciéndolo a pesar de toda información clara y evidente que tenemos acerca de los efectos perjudiciales de nuestra salud. Más ejemplos, te mencioné el de las relaciones. ¿Por qué una persona, por ejemplo, por qué una mujer no sale de una relación tormentosa a pesar de que está yendo mal, a pesar de que le fue? Pues la idea es quitarle importancia, quitarle peligro a los mensajes y evitándolos, afirmando que no tiene que ser tan nocivo y que solo esa persona puede saber lo que se vivió. En muchos otros casos, podrían ser de personas infieles que han presumido de no serlo, o en parejas que tienen principios morales estrictos al respecto. También se produce la disonancia cognitiva. Ahora, si esto pasó desde hace muchísimo tiempo, te estás dando cuenta que las sectas apocalípticas y esa profecía que no se cumple es una situación que Festinger ya había visto. Se infiltró en una secta para saber qué ocurría con esa profecía que no se cumplía. Una especie de salvadores que nunca llegaron. El resultado es que sus seguidores siguieron creyendo lo mismo y eso les sirvió para lanzar su teoría, pero también para reafirmar la investigación sobre la disonancia cognitiva. Imagínense, en Chicago, Illinois, Estados Unidos, en 1956. Así que el estudio no dura tampoco tanto porque lo publica en el 57. Se preparan para el fin del mundo que llegaría un 21 de diciembre de ese año a través de una enorme o aparente inundación. Los integrantes del grupo dejan sus trabajos, rompen relaciones con los no creyentes, que eso se aíslan, vamos a decirlo, voluntariamente. Pero casi siempre, y hay una teoría con respecto a las situaciones positivas, a las recompensas que están obteniendo, consideran que la recompensa es mayor y por eso siguen a este líder, o a las personas que les dan el placer o les quitan el dolor. Lo normal sería pensar que rompieron sus creencias y se replantearon en que habían basado toda su vida en situaciones erróneas cuando no se cumplieron, pero siguieron creyendo de manera más férrea los que tenían más inversión. Y puede ser sorprendente, pero no es raro. Y a ti también te podría pasar. ¿Por qué? Porque nuestra mente reacciona a partir de muchos sesgos cognitivos para tomar decisiones más rápidas. La gente se cree más inteligente de lo que normalmente entiende. Y la historia de la secta apocalíptica sirve para explicar qué ocurre cuando nuestras creencias entran en conflicto con nuestros actos, algo que nos genera una sensación de incomodidad y tendemos a manejar la dialéctica y los discursos para justificarlo. Incluso solemos tacharlos o tachar cosas como más negativas de lo que son para que
lo que creemos tenga una mayor valía. Entonces, Festinger murió en 1989 y su equipo propuso ese término para entender muchas de las cosas. Existe, sí, una teoría de sesgo de confirmación. Lo lógico, indica Festinger en su libro, cuando las profecías fallan, para aliviar ese malestar generado por la disonancia sería cambiar nuestras conductas o nuestras creencias. Pero un golpe durísimo que tratamos de compensar mediante diferentes estrategias nos lleva a cometer los mismos errores y tropezar con la misma piedra. No parece muy bueno, pero existe. Entonces, no era la primera vez que algunos buscadores se relacionaban con el esoterismo o tendían a poner en duda las evidencias establecidas. Muchas de estos miembros se reunieron en un culto, lo cual ese culto es clasificado como secta en diferentes países. No parece existir un perfil único de personalidad, pero aunque la impulsividad podría influir en nuestra facilidad para creer en estas cosas, una persona impulsiva tendería a tomar decisiones rápidas sin pensar demasiado. Hablemos del córtex, hablemos de una persona que está en un momento difícil que necesita una solución cortoplacista. La larga lista de convicciones que llevan la contraria al consenso científico es algo que debemos de ir entendiendo. Por ejemplo, existen documentales acerca de psicología y de psiquiatría para entender los planteamientos de los grupos pues más extremistas, pero para demostrar muchas hipótesis hacen hasta experimentos, y aunque estos pueden llegar a fallar, se siguen aferrando a sus situaciones. ¿Se puede escapar de los sesgos? Una de las cosas que muchas personas intentan explicar es: ¿se puede vigilarse? Tener un pensamiento crítico. Si una información te provoca una emoción intensa, probablemente está diseñada para eso. La clave aquí es descubrir muchas veces lo que se intenta dar a explicar en la información, sin pensar en enemigos, sin pensar en amigos o en grupos rivales. Recientemente las investigaciones han demostrado que enseñarle a los niños sobre los sesgos parece que tiene un efecto protector a la hora de ayudarles a discernir sobre las noticias falsas. Y también cómo debatir la negación, que es algo importante para entender varias de estas situaciones. Pero justo la disonancia cognitiva tiene el efecto inmediato de causar sentimientos de malestar e intranquilidad. Por eso, muchas personas lo van reduciendo. Ya que las personas generalmente tienen un deseo innato de evitar esta molestia, la disonancia cognitiva tiene un efecto significativo en los comportamientos, pensamientos, decisiones, creencias y actitudes, incluso en la salud emocional. Las personas que experimentan más disonancia cognitiva pueden notar que se sienten ansiosas, culpables y avergonzadas, y como resultado pueden intentar ocultar a los demás sus acciones o creencias, racionalizar o intentar convencer a los demás sobre sus acciones o elecciones continuamente, alejarse de conversaciones o debates sobre temas específicos, evitar conocer información nueva que va en contra de sus propias creencias existentes, ignorar investigaciones o evidencias. Al evitar información objetiva pueden permitir que las personas continuamente o continúen manteniendo comportamientos del tipo que les hace sentirse bien. Entonces, lo que dicen, lo que les hace sentir emocionalmente es lo que tiene la razón y no lo demás. Por eso, la disonancia cognitiva es importante entenderla para entender nuestra mente, nuestras emociones y las decisiones que muchas personas llegan a tomar. Emociones con Voz, el podcast, lo encuentras en varios sitios como Google Podcast, Amazon Music Audible, iHeartRadio, Spotify. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.